pregunto cuál es el presidente que los peruanos recordamos más del siglo XIX, estoy casi segura que la respuesta será Ramón Castilla, ¿o no? Ramón Castilla fue 2 veces presidente del Perú durante la época del Guano e hizo obras importantes. Él firmó el decreto de abolición de la esclavitud, pensó en integrar a la selva, a la región amazónica, al territorio nacional, se preocupó de armarnos militarmente. Se cuenta que él decía, si Chile compra un barco, el Perú compra 2. Y por supuesto hizo muchísimas otras cosas. Hoy vamos a tratar de darles una visión integral de este personaje, con sus aciertos y sus errores. Estoy en este momento en la que fue su casa a finales de la década de 1850, que en estos momentos está viviendo un proceso de restauración para convertirse en un museo en homenaje al mariscal Ramón Castilla. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Castilla es un personaje fundamental para comprender la historia de la segunda mitad del Perú, sobre todo. Es uno de los constructores del Estado del siglo XIX. Porque con él el país alcanza esa estabilidad económica, política y creo que la gran obra del siglo XIX proviene de su gobierno, del gobierno de Castilla. Resume en cierta manera el tipo de militar no solamente peruano, sino también latinoamericano de la independencia y de los primeros años de vida turbulenta del Estado peruano. Ramón Castilla y Marquesado nació el 30 de agosto de 1797 en Tarapacá, cuando este territorio aún formaba parte del Virreinato del Perú. Su padre se llamaba Pedro, había nacido en Buenos Aires y trabajaba en una mina. Su madre era la señora Juana Marquesado, descendiente de caciques de Tacna. A los 12 años, su padre lo mandó a estudiar a Lima, junto a Leandro, su hermano mayor. En la capital estuvieron poco tiempo, debido a que a Leandro le ofrecieron un trabajo en Concepción, Chile, y ambos hermanos partieron hacia allá. En ese país se enrolaron en el ejército realista. Castilla combatió contra los separatistas de Chile y fue capturado en la batalla de Chacabuco en 1817, pero obtuvo su libertad y se trasladó a Buenos Aires. Desde allí, emprendió un épico viaje a Lima, pasando por lugares como Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Puno, Cusco y Lunahuaná, hasta llegar a la Ciudad de los Reyes en octubre de 1818. Ya en el Perú y en medio de los vaivenes de la guerra, Castilla se pasó al bando de las fuerzas emancipadoras de San Martín. El joven tarapaqueño fue destacado a un escuadrón de húsares peruanos. La gran mayoría de los oficiales peruanos del siglo XIX, de la temprana república, fueron realistas y que paulatinamente se van pasando
al bando patriótico, ¿no? Digamos que si tú haces una lista de los principales actores políticos de las primeras décadas de la República Peruana, muchos de ellos fueron realistas, digamos. Ramón Castilla participó en la campaña final de la independencia. Sin embargo, no tomó parte en la batalla de Junín, en agosto de 1824. Según algunas versiones, fue por un altercado que tuvo con el propio Simón Bolívar. Tanto trabajo habían tenido tanto Castilla como los oficiales de caballería para armar una buena caballería, va a ser prácticamente desarmada por Bolívar para pasar a todos los hombres y los caballos, diríamos, reorganizar la caballería colombiana. Entonces el grueso de la caballería colombiana eran caballos peruanos y soldados y tropa peruana, ¿no? Entonces eso como que le disgusta a él y reclama, ¿no? Entonces eso lo apresan, y por eso es que no está en Junín. Restituido en su puesto, Castilla participó en la decisiva batalla de Ayacucho. Allí actuó con bravura y resultó herido. En las fuerzas del virrey se encontraba su hermano Leandro, quien luego de la capitulación realista partió a España para continuar con su carrera militar. Va a estar en Ayacucho. Entonces eso creo que para él va a ser, yo diría, el punto de partida, que lo lanza ya como el héroe, ¿no?, de la independencia. En 1825, y con la independencia conseguida, Castilla había ascendido hasta teniente coronel y fue elegido subprefecto de Tarapacá. Él fue uno de los primeros oficiales peruanos en romper con el dictador Simón Bolívar cuando éste propuso una constitución vitalicia. Castilla yo creo que sí tenía un sello particular que era muy nacionalista, ¿no? Cuestionaba mucho la cuestión de que los oficiales extranjeros tuvieran tanta importancia en el ejército peruano. Esta misma actitud nacionalista lo hizo enfrentarse a la Confederación Perú-Boliviana, obra de Andrés Santa Cruz. Castilla renunció a la prefectura de Puno y se fue a Chile junto a otros militares y civiles peruanos como Agustín Gamarra, Manuel Ignacio de Vivanco y Felipe Pardo y Aliaga. Para ellos, la Confederación era nefasta para el Perú. En Chile, los emigrados peruanos encontraron apoyo en el destacado político Diego Portales, quien empujaba a su país a enfrentar la Confederación por temor a hacerse de un futuro enemigo poderoso. Diego Portales, que era uno de los políticos más importantes de Chile en ese entonces y que murió en una rebelión que después Castilla fue parte de las fuerzas que reprimieron esa rebelión, la de Quillota, que murió Portales. Digamos, Portales lo que pensaba era que un Perú unido con Bolivia era un país muy peligroso para Chile, ¿no? Y para políticos como Castilla, Gamarra, Pardo, consideraban que la Confederación Perú-Boliviana de algún modo le quitaba autonomía política al Perú, a Lima. Desde Chile se organizaron 2 expediciones para poner fin a la Confederación. La primera fracasó rotundamente. La segunda logró desembarcar cerca a Lima en agosto de 1838. La batalla decisiva fue en Yungay, Ancash, el 20 de enero de 1839. Castilla era el jefe de la caballería del ejército restaurador. En un momento indeciso de la lucha, cuando varios oficiales dudaban de la victoria, Castilla los emplazó diciendo: «No hemos venido a correr. Formemos un charco de sangre y ahoguemos en él al ejército de la Confederación». Finalmente, los confederados fueron derrotados. Yungay significó el fin del proyecto de Santa Cruz.
Disuelta la Confederación, varios caudillos lucharon por el poder en el Perú, más por apetitos personales o de grupo que por hacer realidad un proyecto nacional. Los militares en aquel tiempo no solamente debían ser buenos soldados en el sentido de dominar la estrategia para ganar una batalla, tenían que ser hábiles en la intriga, en las alianzas. Tal parece que de este séquito de coroneles y generales que quedaron de la Guerra de Independencia, fueron algunos más destacados en estas habilidades de la intriga política. En este contexto, Castilla fue nombrado ministro de Hacienda durante el gobierno de Agustín Gamarra y secundó a este en su plan de invadir Bolivia y anexarla al Perú. La campaña terminó en tragedia. Los peruanos fueron derrotados en Ingavi en noviembre de 1841. Gamarra murió y Castilla fue hecho prisionero. Culminada la guerra, Castilla regresó al Perú, en donde varios militares se disputaban el poder. Uno de estos caudillos era Manuel Ignacio de Vivanco, quien se proclamó supremo director del Perú en Arequipa. El bravo mariscal Domingo Nieto se levantó contra Vivanco en Moquegua y se erigió como presidente de la Suprema Junta de Gobierno en 1843. En plena campaña, Nieto cayó enfermo y murió en el Cusco, siendo reemplazado por Ramón Castilla, quien asumió la jefatura de los rebeldes. El líder de la rebelión era Nieto, pero Castilla era un político tan o más importante que Nieto, digamos, ¿no? Había tenido roles muy protagónicos en la historia, ¿no? Entonces tampoco me parece exagerado decir que Castilla tiene un rol protagónico a partir de la muerte de Nieto, ¿no? No me atrevería a decir que Castilla es heredero de Nieto. Castilla derrotó a Vivanco en Carmen Alto en julio de 1844. El vicepresidente Manuel Menéndez convocó a elecciones y resultó elegido presidente Ramón Castilla. El caudillo tarapaqueño sabría ser estadista y establecer las alianzas políticas necesarias para gobernar con tranquilidad. En 1845, al asumir el mando, Castilla tenía 48 años. Castilla destaca como un buen organizador. De esta forma fue quedando entre los finalistas, digamos, de las luchas entre caudillos, y tras la muerte de Nieto aparece como el hombre del momento. La otra figura era Vivanco, ¿no? Arequipeño, también del sur, pero parece que Castilla era más hábil en concertar voluntades, ganar aliados que Vivanco. Se convierte en una especie de caudillo máximo, por así llamarlo. Llega en un momento en el cual la generación previa de caudillos, o la que había estado haciendo, la que había hecho la independencia y que tenía el prestigio de poder disputarle a Castilla el poder, ya no se encuentra, digamos, en el juego, ¿no?, político. Ya ha fallecido, digamos, ya está anulada, o en todo caso los líderes de las guerras civiles posteriores tampoco ya no están, digamos, en condiciones de enfrentar a Castilla, ¿no?, y el poder que éste ha logrado acumular. Utilizando los ingresos por la venta del guano, Ramón Castilla adoptó una serie de medidas para reactivar la economía y modernizar el país. Una de ellas fue el pago de la deuda interna, es decir, pagar lo que el Estado adeudaba a los ciudadanos peruanos que habían colaborado materialmente con el proceso de independencia. Para ello, se dio la ley de 1850, la ley de la consolidación. La idea es que el Estado peruano tenía un dinero que no sabía cómo gastar y quizás que no tenía cómo gastar porque carecía el gobierno peruano de las instituciones, la capacidad logística, el personal calificado que permitiría gastar el dinero de forma eficaz.
Entonces, el proyecto de la consolidación es transferir el dinero del Estado a particulares que lo puedan invertir productivamente. Si bien la ley de la consolidación permitió modernizar, por ejemplo, las haciendas azucareras, en general y a nivel macro, esta ley no sentó las bases de la industrialización del país. Junto con esa medida habría que haber creado otras que estimulen que los particulares, una vez con el dinero en las manos, encuentren que la forma más inteligente de gastar el dinero es invirtiéndolo en la agricultura, la minería o la industria. Pero si no encuentran ese ambiente propicio, van a sacar el dinero del país para tenerlo a buen recaudo en bancos del extranjero. Y algo de esto ocurre. También ocurre algo de la inversión productiva. No creo que se ha satanizado mucho con esta figura del derroche, del guano, de la prosperidad falaz que Basadre mencionó, como que todo fue un desastre. Por otro lado, Castilla organizó el primer presupuesto de la República y se propuso modernizar la Marina de Guerra y el Ejército. Se da el primer presupuesto de la República, digamos, son cosas que parecen que deberían haber existido desde un inicio, pero la anarquía política impedía, digamos, un desarrollo de una mayor estabilidad. Entonces, con Castilla, el Estado crece, la burocracia crece, una burocracia mínima que se va expandiendo y va habiendo una mayor presencia del Estado. Los cálculos que se han hecho y que lo ha establecido Shin Han fue uno de los más precisos. Señala que una gran parte de eso, de los ingresos del guano, que fue una cantidad notable, se fueron en pagar a la burocracia militar, que era la burocracia del Estado, o también en apaciguar posibles rebeliones o en calmar, digamos, también posibles, a mantener tranquilos a los jefes militares de regiones, ¿no? Con el dinero del guano también se empezó a pagar la deuda externa. Se construyó el ferrocarril Lima-Callao, el segundo en Sudamérica, y se instaló el alumbrado a gas en Lima. Lo más importante que le va a dar al ejército una presencia continental, porque en ese momento Perú se convierte, durante el gobierno de Castilla, en una gran potencia militar que atemoriza mucho a nuestros vecinos, sobre todo del sur, ¿no? En el plano internacional, se organizó en Lima un congreso americano con el fin de afrontar posibles amenazas de agresión europea, como la abortada expedición planeada por el caudillo ecuatoriano Juan José Flores, que pretendía invadir su país y establecer un protectorado español. Tienes de otro lado una concepción americanista de la política exterior del Perú, ¿no? Con los congresos de Lima, con José Gregorio Pasolán como canciller. ¿Y por qué tenía esa concepción americanista? Porque había toda esa política imperialista europea y había un temor de posibles invasiones. La independencia no se sentía totalmente consolidada. Castilla dejó el poder en 1851. Había conducido un gobierno de paz y orden. Para la historiadora Carmen McEvoy, Castilla construyó un modelo de Estado patrimonialista, basado en redes de clientes políticos diseminados en el interior de la República. Realizadas las elecciones, el ganador fue el candidato que Castilla apoyaba, el general José Rufino Echenique. Echenique continuó pagando la deuda interna y la obra modernizadora, pero su gobierno no tardó en tener graves escándalos de corrupción. Fue entonces que Castilla decidió liderar una revolución contra él en 1854. En enero de 1854, la ciudad de Arequipa se levantó contra el régimen de José Rufino Echenique.
Cuando Castilla llegó a Arequipa, le entregaron el mando de las fuerzas rebeldes, llamadas también regeneradoras. Él rebautizó a estas tropas y les puso Ejército Libertador, quitándole de alguna manera el color vivanquista al movimiento de Arequipa. Arequipa se convirtió en un fortín y ningún jefe gubernamental osaría atacarla. Castilla emprendería más tarde una victoriosa campaña que lo conduciría hasta la capital, a Lima. Para ganar el apoyo popular y el de los liberales, Castilla decretó la anulación del tributo indígena y la manumisión de los esclavos. Herencias del desaparecido sistema colonial. Más tarde, fue proclamado presidente provisorio. Castilla es visto desde la escuela, desde los libros escolares, como el gran libertador, ¿no?, tanto de los esclavos como de los indígenas. Hay que recordar que el contexto en que él da el decreto de abolición de la esclavitud no es presidente, es más bien el líder de un golpe de Estado. Mientras era presidente provisional del Perú, Ramón Castilla firmó el decreto de manumisión de la esclavitud, es decir, de liberación de los esclavos. Esto ocurrió en Huancayo, en diciembre de 1854. Más de 20.000 esclavos se vieron favorecidos con esta medida, que en realidad fue de vanguardia, porque tuvo lugar un año antes de que Abraham Lincoln hiciera lo mismo en los Estados Unidos. Claro, que ahí el decreto provocó guerras y trastornos separatistas que por fortuna no ocurrieron en el Perú. El dinero del guano fue el que le permitió a Ramón Castilla comprar los esclavos de sus propietarios y luego liberarlos. Como dice Jorge Basadre, ese dinero sirvió para comprar cadenas. A partir de entonces, Ramón Castilla fue llamado el Libertador. Estoy en el Museo Nacional Afroperuano, uno de los pocos lugares que recoge la historia de la cultura negra en nuestro país. Si no lo hubiera hecho él, la iba a hacer Echenique, en verdad se caía por su propio peso. Ya el trabajo esclavo había dejado de ser económicamente importante en el Perú. La abolición de la esclavitud tuvo más un impacto social que económico. Castilla lanza el decreto asesorado por los hermanos Gálvez y Ureta, que son liberales, no son intelectuales muy conocidos en esa época y muy respetados también. Y lo curioso es que unos meses antes el presidente constitucional, que es Echenique, también había dado el mismo decreto: liberar a todos los esclavos, pero siempre y cuando apoyen la causa del presidente. Los liberales, como Gálvez, ¿no?, tienen un principio fundamental, que es la propiedad privada. Entonces el Estado no puede dar la libertad a los esclavos sin pagar por esa propiedad a su legítimo dueño. La libertad de los esclavos dio origen a un nuevo y complejo problema: ¿cómo se insertaban esos miles de esclavos libertos a la prejuiciosa y racista sociedad peruana de mediados del siglo XIX?
Entonces hay muchos esclavos que al ser liberados pierden lo poco de protección que existía dentro de la esclavitud, ¿no? Casa, comida, vivienda y podía ser también la ayuda médica en caso de enfermarse. La esclavitud, así con toda la carga terrible que tiene, todo ese dolor que tiene detrás, de todas maneras significaba un mínimo de sobrevivencia, ¿no? Que el amo debía asegurar a su esclavo. Entonces, una vez que se acaba la esclavitud, ¿qué se abre en la sociedad? Para los mismos esclavos tener que negociar nuevamente su trabajo, sus condiciones de vida, su posición en la sociedad, cómo son mirados por los demás. La falta de mano de obra en las haciendas sería suplida con la incorporación de inmigrantes chinos. La batalla decisiva entre Castilla y Echenique fue en La Palma, en Lima, el 5 de enero de 1855. La victoria de Castilla fue inobjetable y legitimó su condición de presidente. Al año siguiente, se promulgó la Constitución de corte liberal que otorgaba supremacía al poder legislativo sobre el ejecutivo. Esto no fue del agrado de Castilla, que no se detendría hasta revocarla y promulgar la Constitución de 1860. Esta nueva Carta Magna tuvo tendencia conservadora y se redactó bajo la influencia de Bartolomé Herrera, uno de los principales ideólogos del régimen. Esta Constitución sería la más longeva de nuestra historia, pues regiría hasta 1920. En este contexto, cabe hacerse una pregunta. ¿Fue liberal o conservador el pensamiento político de Ramón Castilla? Esa diferencia entre liberal y conservador en el Perú no fue tan clara como lo fue en otros países. Te digo, cuando uno hace una perspectiva comparativa, obviamente que si tú le comienzas a indagar a través de los actores históricos, ellos sí se sienten liberales o conservadores y Castilla lo sienten como una persona de medias tintas, ¿no? Yo creo que él era en términos ideológicos podríamos decir que un liberal moderado, pero sobre todo era un político práctico, como creo que tenían que serlo en ese momento. El liberalismo era la doctrina que era el Zeitgeist, el espíritu del tiempo, ¿no? Digamos que el hombre moderno que se creía a sí mismo superior, el caviar de la época, si pudiéramos utilizar esa expresión, era un hombre liberal. En ese sentido, claro, Castilla no se iba a oponer a lo que era la tendencia dominante desde Gran Bretaña, que era la potencia mundial de la época, de manera que transigió con reformas liberales, pero que no impactaban tan profundamente en la sociedad peruana. Pero en otros terrenos, como por ejemplo el del gobierno, él fue muy conservador. Por ejemplo, tenía una red de autoridades militares subalternas administrando los gobiernos regionales, como le llamamos hoy, o departamentales, como se llamaba en aquel entonces. Todos los prefectos y subprefectos eran oficiales del ejército, y es sobre la base de esta subordinación de oficiales que Castilla mantuvo el orden político. De manera que en el terreno de la apertura para el gobierno, de la igualdad social, Castilla es más bien un conservador. Pero en ciertos aspectos se mostró como liberal, como en esto de la abolición del tributo, de los indios, de la posibilidad del voto analfabeto. Así que es una figura muy pragmática, diría yo, ¿no? Que aceptó el liberalismo en la medida en que le permitía ganar aliados, mejorar su imagen internacional, por ejemplo. En octubre de 1856 estalló en Arequipa una rebelión conservadora que proclamó presidente al general Manuel Ignacio de Vivanco. Este movimiento recibió la adhesión de la escuadra peruana, pero no se propagó más allá de Arequipa. De inmediato, Castilla emprendió campaña contra los rebeldes.
Vivanco es como el militar más aristocrático, no es el militar como aburguesado. Castilla, en cambio, es el militar que viene de abajo, ¿no? El militar, digamos, cholo, por así llamarlo, además también con mucha más experiencia en diferentes áreas, que logra llegar al poder y además también que declara a Vivanco casi su enemigo, ¿no? Tanto en luchas o en guerras civiles como también en la cuestión electoral. Ramón Castilla atacó la Ciudad Blanca, donde se encontraban las aguerridas tropas leales a Vivanco. El 7 de marzo de 1858 fue el día final. Castilla emprendió el ataque contra los arequipeños que, como dice Basadre, no habían comido, no habían bebido y tenían las municiones agotadas. A las 10 de la mañana fueron atacadas las trincheras y todos los miembros de las columnas inmortales murieron. A las 11:30 de la mañana, Castilla entró en la Plaza de Armas de Arequipa, que está aquí, a 3 cuadras de donde estoy en este momento. Estoy en la plazuela de San Francisco. Vivanco se escondió y pudo escaparse a Chile. Y la rebelión conservadora vivanquista fue vencida luego de 18 largos meses, sellados con 30 horas de sangrienta y encarnizada batalla aquí, en Arequipa. Ramón Castilla fue representado en caricaturas, algunas hechas por sus enemigos políticos, como por ejemplo Manuel Atanasio Fuentes, el famoso murciélago, quien en una biografía satírica de Castilla, publicada en 1856, lo representó a través de escritos y caricaturas como un gobernante incapaz y autoritario. O también al lado de Castilla las caricaturas de Willies, ¿no? Como lo presentas a alguien, a un presidente también, digamos, con facciones bastante marcadas andinas, o también, digamos, tratando de ganar protagonismo o tratando de desterrar rivales, o la prensa satírica de la época, tipo el murciélago, que no tenía ninguna concesión con el presidente, ¿no? Que lo presentaba como alguien muy ambicioso, más también tartamudo. En el plano internacional, el Perú mantuvo una política de liderazgo en América. Castilla condenó la intervención extranjera en Nicaragua y Costa Rica. Asimismo, brindó su respaldo a México ante la invasión francesa iniciada en 1862. Habría que destacar en esto cierto panamericanismo que caracterizó su gobierno, convocando pues reuniones de concertación de gobiernos hispanoamericanos o latinoamericanos para adoptar políticas comunes, ¿no? Por ejemplo, frente a la agresión a México, el Perú está ahí presente, y así frente a otros intentos de presencia europea o de injerencia europea. Por otro lado, en 1859, Castilla afrontó un conflicto con el Ecuador, cuyas autoridades habían ofrecido territorios peruanos como parte de pago a sus acreedores británicos. El poderío militar peruano no tardaría en imponerse. Desde el año 37-39 es que Ecuador está reclamando la parte de lo que es Maynas, ¿no? Lo que era Maynas, y luego Tumbes y Jaén, ¿no? Y entonces ahí es donde se origina la gran campaña que hace Castilla contra Ecuador. La fuerza expedicionaria peruana desembarcó en Guayaquil. Enfrascados en problemas internos, los ecuatorianos no tuvieron capacidad de dar batalla y retrocedieron en sus pretensiones. Antes de que las fuerzas peruanas se retirasen de suelo ecuatoriano, Castilla obsequió ropa y armas a las desvalidas tropas ecuatorianas. Finalmente, el Tratado de Mapasingue no fijó de manera definitiva nuestros límites con el Ecuador. En la capital, Castilla sufrió atentados y confabulaciones por parte de sus enemigos políticos.
Hacia finales de la década de 1850, Ramón Castilla llegó a vivir a esta casa, que queda en la esquina de los jirones Cusco y Carabaya, calles antiguamente conocidas como Divorciadas e Higueras, respectivamente. Como imaginarán, este lugar fue escenario de recepciones y de fiestas en honor a políticos, a personajes célebres, a embajadores. Pero no todo fue felicidad aquí, no, porque este lugar también fue escenario de un evento trágico, un intento de asesinato a Ramón Castilla que tuvo lugar el 23 de noviembre de 1860. La preocupación por estudiar el territorio nacional llevó a su gobierno a publicar el primer mapa general del Perú, realizado por Mariano Felipe Pasoldán. Además, se apoyó el trabajo de naturalistas como Antonio Raimondi y de artistas como Francisco Lazo. Ramón Castilla supo rodearse de personas preparadas e ilustradas. Uno de sus colaboradores fue Ricardo Palma, quien en sus tradiciones peruanas mostró una simpática imagen del estadista tarapaqueño. Castilla da mucho lugar también para la cultura popular. O sea, ahora no sé si habría algún equivalente ahora en la época de las redes sociales, pero las tradiciones cumplían un poco esa función, la de transmitir, naturalizar y en todo caso también reproducir una imagen que a veces los textos académicos o los archivos no nos dan, ¿no? Y que le agrega una personalidad distinta a Castilla. El hecho de un presidente calculador, un presidente que sabe, que conoce a su gente, que sabe cuándo esperar algo de alguien, ¿no? Como en la historia del Cañoncito. Una de las cosas que se destaca de Ramón Castilla es su habilidad para distinguir el talante de los hombres. Ricardo Palma, que trabajó como secretario de él, destaca esto en varias de sus tradiciones. Sabía reconocer qué hombres eran confiables, habilidosos para la negociación o para las tareas de gobierno. Y en este sentido, Ramón Castilla supo escoger colaboradores eficaces. Durante el gobierno de Castilla, se implementaron también otras grandes obras. Se realizó el primer censo general de la República.
el tendido del telégrafo Lima-Callao y la promulgación del nuevo reglamento de instrucción pública. Además, se abrieron varios centros penitenciarios al interior del país. Y en Lima se inauguró la penitenciaría. En 1862 se inauguró una de las obras más importantes del segundo gobierno de Ramón Castilla. Me refiero a la penitenciaría de Lima, cuya primera piedra fue puesta por el mismo presidente en 1856. Rápidamente, la penitenciaría fue popularmente conocida como el panóptico. ¿Por qué? Porque panóptico es un nombre que se refiere a un tipo de estructura arquitectónica donde todo el interior de un edificio puede verse desde un solo punto. El panóptico funcionó hasta 1961 y fue durante décadas el edificio más grande, más sólido y mejor construido de la ciudad. Quedaba donde hoy se ubica un famoso hotel y el centro cívico. Imagínense que entonces ese era el límite de la ciudad. Es que es un contexto que los intelectuales empiezan a criminalizar, ¿no? Y viene la ley de vagancia, ¿no? Si te encuentran en una esquina, en una hora que se supone debes estar trabajando y estás ahí mirando la nada, te mandan a la cárcel, ¿no? Por ser vago. Entonces la idea de vagancia sirve también para controlar a la población, ¿no? Y especialmente este sector tan vulnerable que sale de la esclavitud pero sin ninguna ayuda, ¿no? O sea, el Estado solo se preocupa por los propietarios, pero no por los antiguos esclavos, ¿no? Definitivamente Castilla marca una época en el sentido de establece una suerte de estructura, ¿no?, militar a nivel de burocracia, a nivel también de estilo de gobierno, y también prepara en cierta forma, si se puede decir así, lo que va a pasar en los siguientes años a nivel de gobierno civil, de una transición desde una burocracia militar hacia una burocracia menos militarizada también. En 1862, Ramón Castilla fue sucedido por Miguel de San Román, pero este falleció al poco tiempo de asumir el cargo. El mandato entonces recayó en el vicepresidente Juan Antonio Peset. En 1864, Peset tuvo que afrontar el conflicto con España, país que ambicionaba nuestras riquezas guaneras. Durante su gobierno se firmó el lesivo Tratado Vivanco-Pareja, documento que dañaba la dignidad nacional y que, por supuesto, provocó el contundente rechazo de Ramón Castilla. El ya veterano expresidente fue apresado y desterrado a España. Por ese motivo, no pudo estar entre los defensores del Callao, pero fueron los cañones comprados durante su gobierno los que defendieron nuestra soberanía en ese glorioso combate el 2 de mayo de 1866. Para ese entonces, Castilla ya era un hombre cercano a cumplir los 70 años, pero tenía plena vigencia política. De regreso al Perú, conspiró contra el gobierno de facto de Mariano Ignacio Prado, por lo que fue nuevamente desterrado, esta vez a Chile. De allí salió al mando de un puñado de hombres para emprender una nueva rebelión. Fue así que, cabalgando por el desierto de Tibiliche, en su natal Tarapacá, lo sorprendió la muerte el 30 de mayo de 1867. Aún no había cumplido 70 años. Para ese entonces, Ramón Castilla y Marquesado era uno de los pocos sobrevivientes de la generación de militares de la independencia. Murió en su ley Castilla, como dicen los escritores, ¿no? Cabalgando hacia otra revolución. En efecto, en el desierto de Tiliviche, me parece que es que le da un infarto, se apea del caballo y ahí al pie del caballo muere el viejo caudillo.
muere tratando de rebelarse contra Prado, contra María Ignacio Prado. Hay un gran apasionamiento. Es una cultura política la del 19 en la cual Castilla participa, en que se combina, digamos, este mundo constitucional electoral con el mundo caudillesco de golpe de Estado, revoluciones, ¿no? Y Castilla forma parte de esto, ¿no? Luego de la desaparición política y física de Ramón Castilla, el Perú no pudo sostener la estabilidad que el mariscal le había proporcionado durante años. Ramón Castilla es símbolo de peruanidad, del Perú mestizo y criollo, de lo mejor de nuestro ejército. Fue el gobernante de las grandes obras públicas y organizador del Estado. El hombre que murió pobre en medio de la prosperidad del Estado Nacional. En su gestión fue agradecido con el libertador José de San Martín, a quien le brindó una pensión. Del mismo modo, ordenó el levantamiento de la estatua de Simón Bolívar que se encuentra delante del Congreso de la República. Jorge Basadre, el historiador de la República, se refirió ampliamente al mariscal Ramón Castilla. Él dijo que su muerte, a los 70 años, fue prematura para nuestro país, porque Castilla nos hizo falta no solamente para evitar el desarme previo a la guerra con Chile, sino también por su capacidad de liderazgo en batallas perdidas como San Juan, Miraflores o Tacna. Concluye Basadre que, por suerte, Ramón Castilla no fue testigo del desastre que ocurrió en nuestro país 12 años después de su muerte. La bancarrota, la catástrofe internacional y, por supuesto, la mutilación de nuestro territorio nacional. En las batallas por la defensa de Lima, en la última fase de la guerra con Chile, fallecerían Juan Castilla y Reinaldo de Vivanco, jóvenes hijos de los caudillos antagónicos, Ramón Castilla y Manuel Ignacio de Vivanco. El mausoleo de Ramón Castilla, ubicado en la calle principal del cementerio Presbítero Maestro, fue levantado con fondos del Estado. Hasta aquí llegaron los restos del caudillo desde el lugar de su muerte, Tibiliche, Tarapacá. Cuando fue enterrado en este cementerio hubo una ceremonia donde el discurso en homenaje a Castilla fue pronunciado por su paisano, Antonio Gutiérrez de la Fuente. En 1980, cuando se cumplieron 113 años de su muerte, sus restos fueron trasladados al Panteón de los Próceres, que como ustedes saben, queda en el Parque Universitario de Lima. En el siglo XX, el ejército peruano inició una campaña que reivindicaba la figura de Ramón Castilla, personaje emblemático de esa institución, tanto como oficial guerrero como estadista. A Ramón Castilla lo podemos elogiar y criticar, pero de lo que no cabe duda es que amó al Perú profundamente y por sobre todas las cosas. En el poder, mantuvo la sencillez del hombre de pueblo, de campesino y de provinciano. Yo creo que ese fue un proyecto de los militares del siglo XX. Como ha habido mucha polémica siempre acerca de si los gobernantes militares han creado la tragedia del subdesarrollo y del atraso político peruano. Entonces, gobiernos como el de Odría se propusieron reivindicar esta figura de los militares. Es interesante cómo ha habido civiles que quieren rescatar a figuras civiles como Manuel Pardo, por ejemplo, y cómo los militares también han querido rescatar a su linaje, ¿no? De manera que se creó el Instituto Libertador Ramón Castilla. Con el tiempo se fueron levantando muchísimas estatuas en su honor, como por ejemplo
la ubicada en el Jirón de la Unión, en la Plaza de la Merced, y la escultura ecuestre en la Plaza Castilla de Lima. Además, calles, avenidas y colegios militares llevan su nombre en todo nuestro país. Sin duda, la vida y obra de Ramón Castilla delinean lo que fue el Perú republicano en el siglo XIX. En su proyecto, él supo combinar tenacidad y audacia, prudencia y valentía. A Castilla le tocó vivir y gobernar a nuestro país en una de sus épocas más prósperas, en la era del guano. Y él supo aprovechar estos recursos con inteligencia, ¿no? Y eso es un ejemplo a seguir. Claro, tuvo muchos detractores y hasta el día de hoy tiene críticos, pero ¿quién no? Estoy en el Parque Mariscal Ramón Castilla del INSE y desde aquí nos despedimos. Nos vemos en la próxima.